Hola, buenos días a todos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos al curso de relatividad especial de Einstein en 20 minutos, donde cada lección dura aproximadamente unos 20 minutos, a veces más, a veces menos. Estamos en la lección 4 y es muy interesante, una de las más interesantes, ya que vamos a hablar sobre el cono de luz. Si os interesan todos estos temas, os invito también a suscribiros a mi canal pinchando en el ratoncito que veréis aparecer durante la presentación aquí debajo. ¿Qué hemos visto hasta el momento? Si sois nuevos en el canal o no tenéis un conocimiento previo sobre relatividad especial o general, os aconsejaría que antes de ver esta lección vierais las 3 lecciones anteriores. Como he dicho, son lecciones cortitas y están pensadas para introduciros desde cero hasta unos conocimientos cada vez más detallados y más concretos. Lo que hemos visto hasta el momento en las lecciones anteriores es que hemos derivado la métrica del espacio relativista. Esto significa que hemos derivado las propiedades que tiene el espacio-tiempo de la relatividad general y a partir de estas propiedades vamos a derivar directamente todas las ecuaciones que gobiernan la relatividad. Hemos caracterizado también la interpretación de la métrica como espacio-tiempo, como espacio propio y tiempo propio, que son dos conceptos muy relacionados, pero que difieren en el tipo de unidades en las que trabajamos. Os aconsejo para esto que veáis la segunda lección. Y al final hemos aplicado la métrica para describir la estructura del espacio-tiempo, algo que hemos tocado en la lección 3. Y en esta lección vamos a comenzar a derivar las consecuencias físicas del espacio relativista. Y de nuevo lo vamos a hacer lentamente y explicando cada concepto muy despacito. Muy bien, recordemos las transformaciones que hemos realizado en las lecciones anteriores de la métrica que nos permite visualizar las 4 dimensiones del espacio relativista, es decir, una dimensión temporal caracterizada por ct y 3 dimensiones espaciales caracterizadas por x cuadrado, y cuadrado y z cuadrado, y esta combinación define el espacio-tiempo relativista, la unidad de longitud invariante del espacio-tiempo relativista. Simplemente cambiando las coordenadas espaciales por una coordenada radial, que lo vimos en la lección anterior, de esta manera lo que hacemos es simplificar nuestros gráficos y ahora simplemente con 2 ejes de coordenadas, con la distancia radial y la distancia temporal, podemos definir todas las propiedades del espacio relativista. Como veis, ahora el espacio-tiempo está dado por esta expresión. Muy bien, a continuación lo que vamos a hacer es, en este gráfico simplificado, vamos a representar las trayectorias que tienen distancia cero de espacio-tiempo en 4 dimensiones. Si os suena esto raro, por favor visualizad la primera lección del curso y sabréis que la distancia cero en 4 dimensiones corresponde a una trayectoria de rayos de luz. Eso no significa que los rayos de luz no se muevan en 3 dimensiones, porque sí lo hacen. Simplemente el espacio-tiempo de la trayectoria de luz es 0 en 4 dimensiones. Por lo tanto, pongamos el 0 aquí y vamos a definir cuál es la consecuencia de tener estas trayectorias y graficarlas en este gráfico de 2 coordenadas. Muy bien, tenemos ahora esta expresión. Vamos a despejarla. Ahora, la coordenada temporal al cuadrado, que también nos incluye la velocidad de la luz al cuadrado, es igual al cuadrado de la distancia espacial. Esto significa que la distancia temporal, la coordenada temporal, es igual a más menos la coordenada radial. Y esto significa que vamos a obtener una línea
de 45 grados en este gráfico, pero realmente lo que esto significa es lo siguiente. Si despejamos ahora C y lo dividimos, vemos que el espacio dividido entre el tiempo es igual a más o menos la velocidad de la luz, con lo cual esta línea que hay aquí, esta línea, corresponde a una trayectoria de rayo de luz y corresponde también a la velocidad de la luz. Es decir, la división entre el incremento en espacio con respecto a la unidad de tiempo, en este caso dividida por ct, equivale a la velocidad de la luz. Paraos un poquito aquí si queréis pensarlo con detenimiento y veréis que sí, en este gráfico y representando las coordenadas como ct y r, la velocidad de la luz nos aparece como estas líneas de 45 grados. Una línea positiva porque avanza con respecto al espacio y otra línea con la distancia negativa, con el rayo de luz que está desplazándose en el sentido opuesto. Son los dos opuestos diferentes, son las dos diferentes trayectorias opuestas de una trayectoria de luz en el espacio-tiempo. Muy bien, ahora pongamos dos puntos que están dentro de la trayectoria del rayo de luz. Bien, como hemos definido, estos dos puntos tienen una distancia 0 en 4 dimensiones. Y os remito también a las lecciones anteriores para entenderlo bien. Con lo cual, una trayectoria de una partícula, un fotón, desde un punto hasta otro dentro de un haz de luz, tiene una trayectoria 0 en 4 dimensiones. Y estas trayectorias se denominan en relatividad trayectoria de tipo luz. ¿De acuerdo? Solo aquellos objetos que no tienen masa pueden recorrer estas trayectorias y se llaman trayectorias de tipo luz. Esto además nos ofrece la ventaja de representar estas trayectorias de luz en 2 dimensiones en un espacio de 4 dimensiones. Vale, ¿qué sucede ahora si incluimos todas las dimensiones? Aquí tenemos el espacio, aquí representa, aunque está en 2 dimensiones, podemos imaginarnos que son las 3 dimensiones espaciales y aquí el tiempo que va hacia arriba. Si incluimos todas las direcciones espaciales, la luz tiene esta trayectoria. Aquí tenemos las dos trayectorias de 45 grados, pero la luz puede recorrer diferentes direcciones en el espacio de 3 dimensiones y nos genera un cono, ¿vale? Nos genera un cono y la superficie de este cono incluye las trayectorias de los rayos de luz en este gráfico que van a la velocidad de la luz y se denomina el cono de luz. Pensadlo un poquito y veréis que tiene lógica. Bien, el cono de luz nos separa diferentes zonas del espacio. Aquí lo simplificamos quitando el resto de dimensiones y simplemente poniendo la dimensión radial y tenemos puntos del espacio que están dentro del cono de luz, puntos del espacio que están en la trayectoria de la luz y que son las trayectorias de tipo luz y luego también tenemos puntos del espacio que están fuera del cono de luz si nosotros nos encontramos en el origen de coordenadas como sistema de referencia. Somos nosotros quienes lanzan la luz. Bien. Vamos a calcular la distancia desde el origen, por ejemplo, nosotros que estamos lanzando la luz, hacia un punto que está dentro del cono. Tenéis que recordar que esto es una zona del espacio-tiempo. Todo esto tiene 4 dimensiones aquí dentro. Pero la velocidad de la luz y la trayectoria de la luz nos imponen una barrera. Vamos a calcular la distancia desde el origen hasta un punto. Por ejemplo, hasta este punto que está dentro del cono. Bien, esta es la distancia espacio-temporal
Y bueno, la llamamos ds de diferencial, aunque es un intervalo, se puede considerar simplemente un intervalo finito. Vamos a descomponer ahora esta distancia espacio-temporal en sus componentes espaciales y el componente temporal. Y obtenemos que este es el intervalo en el espacio que separa nuestro punto en el origen de este punto que está aquí dentro del cono, y este es el tiempo que nos separa desde el origen hasta este otro punto. Con lo que veis, esto significa que este punto se ha movido desde el origen hasta aquí porque ha recorrido espacio en un determinado tiempo, y podemos calcular la velocidad de este punto hasta esta localización. ¿Cómo se hace eso? Pues bueno, dividimos el espacio que ha recorrido, que es el intervalo de la dirección radial, entre el tiempo que ha tomado en recorrer esta distancia en el espacio-tiempo, que es este intervalo de tiempo. Lo pongo en diferenciales. Y si os fijáis, podéis hacer estos cálculos poniendo números. La velocidad que calculamos es inferior a la velocidad de la luz. ¿Por qué? Porque la velocidad de la luz recorre toda esta distancia en este tiempo, en menor tiempo. ¿Lo veis? Esta distancia y este tiempo es la velocidad de la luz. Aquí tenemos el rayo de luz que se está moviendo. Con lo cual, este objeto recorre el mismo tiempo, la misma distancia, pero en bastante más tiempo. Con lo que su velocidad, la velocidad de los puntos que encontramos dentro del cono de luz, es inferior a la velocidad de la luz. ¿Qué significa eso? Bien, pongamos la métrica simplificada, la métrica con la dimensión radial al cuadrado. Y si nos fijamos y despejamos de aquí el intervalo de espacio, que sería menor que la velocidad de la luz multiplicando el intervalo del tiempo, y lo ponemos al cuadrado, veremos que esta distancia radial para este punto va a ser siempre inferior a c cuadrado de t cuadrado. Y si esto siempre es más pequeño que c cuadrado y dt cuadrado, aquí tenemos un c cuadrado dt cuadrado con signo negativo. Por lo tanto, la distancia espaciotemporal entre estos dos puntos va a ser siempre negativa para puntos dentro del cono de luz. ¿Veis? Debido a la velocidad de este punto, que es inferior a la de la luz, esto implica que la distancia que ha recorrido al cuadrado va a ser siempre inferior al cuadrado de la velocidad de la luz por el tiempo que ha tardado al cuadrado. Y esto implica que el espacio-tiempo va a ser negativo. Bien, esto es lo que tenemos. El espacio-tiempo va a ser negativo. Estas trayectorias que son negativas, que tienen un signo negativo de espacio-tiempo y que se encuentran dentro del cono, se denominan de tipo tiempo. Son trayectorias de tipo tiempo. ¿Por qué? Porque, bueno, de llegar de aquí hasta aquí, pues le va a tomar un cierto tiempo, pero no es imposible. ¿Por qué? Porque va a menos de la velocidad de la luz. Estas son trayectorias de tipo tiempo. Vamos a calcular ahora la distancia desde el origen del cono a un punto que está fuera del cono. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver qué distancia hay, por ejemplo, entre estos dos puntos. Hacemos lo mismo, ponemos la distancia espaciotemporal, que está aquí. Descomponemos entre el intervalo de espacio que ha recorrido y el tiempo que ha tomado en recorrerlo. Y esto, si os fijáis, aquí tarda menos tiempo en recorrer esta distancia que el tiempo que tarda la luz en recorrer esa misma distancia. ¿Lo veis? Esto significa que si dividimos el intervalo de espacio que ha recorrido este punto entre el tiempo que ha tomado, sale que este punto está viajando a una velocidad superior a la velocidad de la luz. Y volvemos a poner nuestra métrica simplificada y añadimos esta condición.
Despejamos dr y vemos que dr al cuadrado va a ser siempre superior que a c cuadrado de t cuadrado. Entonces, si dr cuadrado va a ser superior a esta cantidad, y la ponemos aquí, la distancia espacio-tiempo siempre va a ser positiva. ¿Por qué? Porque esto va a ser siempre mayor que esta cantidad que tiene signo negativo. Así que las trayectorias desde un punto del origen hasta otro punto fuera del cono de luz implican que van a una velocidad superior a la velocidad de la luz y que tienen una distancia espacio-temporal superior a 0. Y estas trayectorias se denominan de tipo espacio, porque están separadas por muchísimo espacio, tanto espacio que la velocidad de la luz no es suficiente para unir ambos puntos. Ninguna cosa que vaya a la velocidad de la luz va a ser capaz de unir el punto desde el origen a este otro. Entonces, estas trayectorias fuera del cono se denominan de tipo espacio. ¿Qué implica efectos prácticos para un observador en el universo? Pues vamos a sacar a Albert, que está aquí. Y ahora Albert es un observador que está en el origen de coordenadas espaciotemporal. Él está en su propio origen de coordenadas. Y asociado a él va a tener un cono de luz. ¿Vale? Un cono de luz en esta dirección. Y después va a tener también otro cono de luz que va hacia el pasado, ¿no? Tenemos el cono de luz que se denominan cono de luz futuro y cono de luz pasado. Entonces, Albert únicamente puede tener información, únicamente va a observar fenómenos que estén dentro de su cono de luz futuro. O Albert ha observado fenómenos que están dentro de su cono de luz pasado, pero nunca un fenómeno que suceda fuera de su cono de luz. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que suceda aquí no le va a llegar, porque para llegar necesitaría viajar a una velocidad superior a la de la luz. Con lo cual, Albert únicamente va a tener conocimiento de cualquier evento que suceda dentro de sus conos de luz futuro o pasado. Bien, vamos a tener aquí estos tres observadores, ¿no? Y estos tres observadores, pues el observador verde va a tener su cono de luz futuro y su cono de luz pasado, y dentro de su cono de luz futuro hay otro Albert aquí de color azul, y este Albert de color verde va a ser capaz de observar lo que haga este observador que está dentro de su cono de luz. ¿Por qué? Porque la luz que emita, o incluso la gravedad, las ondas gravitatorias que emita esta persona, le van a llegar sin ningún problema. Sin embargo, jamás podrá el Albert verde decir qué es lo que hace este otro Albert que se encuentra tan alejado en el espacio que la luz jamás le llegará. Si su luz jamás llegará a Albert verde y viceversa. ¿Por qué? Porque este otro tiene su propio cono de luz futuro y su propio cono de luz pasado. Están separados, pero están separados de una manera muy profunda. Y este es un concepto muy importante en relatividad, que la velocidad de la luz es una barrera de causalidad. ¿Vale? Dos observadores separados por trayectorias de tipo espacio, con el espacio-tiempo mayor que 0, están separados causalmente. ¿Por qué? Porque jamás se van a influenciar. Nunca. Nada de lo que pase aquí afectará a este, y nada de lo que pase a este le afectará a este otro observador. Sin embargo, ellos dos sí que están unidos causalmente. La gravedad, la masa, la luz emitida por esta persona sí alcanzará nuestro Albert verde, y viceversa. La luz, la gravedad,
la masa y otros fenómenos, el magnetismo, todos los fenómenos físicos asociados a él, al verde, podrá detectarlo en algún tiempo, el Albert de color morado. Entonces, ¿es posible que existan multiuniversos separados causalmente? Pues tenemos el universo A y después tenemos el universo B. ¿De acuerdo? Y si el universo A está dentro de un cono de luz de tal manera que el universo B está fuera y viceversa, es decir, que están tan separados en distancia que la luz de uno o la gravedad de uno no va a llegar al universo del otro, ni la luz ni la gravedad los uniría, con lo cual estos dos universos estarían separados, pero separados causalmente. Sería imposible, si nosotros vivimos en un universo A, saber si existe un universo B y viceversa. ¿Y qué más podemos concluir de este tema? Bueno, ¿la relatividad prohíbe ir a más velocidad que la de la luz? No, realmente no. Ya habéis visto, la relatividad está diseñada en un espacio-tiempo con ciertas características. Hemos definido que la velocidad de la luz es lo que implica la distancia cero en el espacio-tiempo, pero tenemos trayectorias de tipo luz y tenemos trayectorias de tipo espacio. Podemos calcular trayectorias que vayan a velocidades superiores o inferiores de la luz. Pero las consecuencias de las trayectorias de objetos que van a velocidades superiores a las de la luz, que se denominan taquiones, veréis que son muy incompatibles con los conceptos físicos aceptados comúnmente. De hecho, las calcularemos. ¿Existen las trayectorias de tipo espacio? Pues bueno, teóricamente sí. Teóricamente hay partículas que pueden ir a velocidades superiores a la de la luz y que se llaman taquiones, que las trayectorias se pueden derivar de una manera muy simple y lo haremos, pero también aparecen en otras teorías como teorías de cuerdas, etc. Otra cosa es que existan en la realidad, y si existen en la realidad, como estarían fuera de nuestro cono de luz, pues creo que sería para nosotros imposible detectarlas. Y además, gracias a esta lección os habréis dado cuenta que la velocidad de la luz aparece como una especie de barrera, pero no una barrera donde yo prohíbo ir a más, no. Es una frontera de sucesos, porque esas trayectorias de la luz y la velocidad de la luz nos separa sucesos de manera causal. Por lo tanto, para nosotros es imposible detectar sucesos que estén fuera de nuestro cono de luz. Es una frontera que no podemos actualmente atravesar. Esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado la presentación y de nuevo la semana que viene pues pondré otra lección de relatividad. Si os ha gustado pues no tenéis más que suscribiros haciendo clic en el ratoncito aquí. Muchas gracias. Hasta la próxima lección.